En este encuentro daremos inicio al seminario Prácticas de Enseñanza en la Educación Superior, con particular énfasis en el análisis de las prácticas docentes. Para poder hacerlo, necesitamos recurrir a las raíces epistémicas de la construcción del saber sobre la enseñanza. Sabemos que particularmente en este nivel, históricamente se ha construido la enseñanza como la transmisión de los saberes propios de la disciplina o del campo profesional de referencia para quienes se forman los estudiantes que asisten a las determinadas carreras, ¿sí? Este es un planteo que en las últimas décadas ha sido revisado, ha sido puesto en cuestión, que la realidad ha interpelado y ha requerido que se pongan en diálogo diversas disciplinas que tienen construcciones históricas diferentes y que luego vamos a retomar. En el lugar epistémico desde el cual estamos parados, nos posicionamos en la didáctica general como la raíz o como el origen, si se quiere, ¿sí?, de la construcción de la didáctica de la enseñanza en la educación superior. Y lo que buscamos en esta vinculación de este campo originario y la construcción del nuevo campo específico de esta didáctica que denominaremos a su vez o que la clasificaremos como una didáctica específica, es que al pensar desde un planteo didáctico, lo que suponemos es la necesidad de superar una mirada meramente herramental. Es decir, cuando pensamos didácticamente la clase, lo que estamos pensando es la formación de los sujetos. La formación de los sujetos, en el caso de la educación superior, para ese campo profesional de referencia, lo cual implica no solamente la incorporación progresiva a la vida profesional a partir de unos conocimientos expertos, sino también una posición ética, ¿sí? Una posición que implica asumir también una posición ética y política. Por lo tanto, de este modo, no solamente vamos a estar pensando en el cómo se transmiten determinados conocimientos, recurriendo a estrategias en particular, sino que fundamentalmente nos vamos a preguntar por qué tales o cuales estrategias, herramientas, recursos, por qué tales o cuales dispositivos de evaluación, por qué tales o cuales escenas de desarrollo de campo profesional o de campo de práctica profesional. ¿A quién estamos formando? ¿A qué profesionales estamos formando? Es decir, que vamos a poner sobre la mesa y como emergiendo y conduciendo las decisiones de orden didáctico, la dimensión formativa, ¿sí? Vamos a hacer una breve recorrida por las diferentes posiciones que ha habido en la construcción de la teoría didáctica. El pensamiento didáctico comenzó formalmente con la producción de la obra de Comenio, la Didáctica Magna, ¿sí?, que llevó a construir en el inicio de los sistemas educativos y sobre todo en la consolidación de nuestro propio sistema educativo, lo que denominamos la agenda clásica, ¿sí?, sostenida en metodologías de conocimiento, en metodologías de construcción de conocimiento positivistas, las cuales ponían el acento en la planificación de la actuación docente, ¿sí?, y las cuales suponían desde esta perspectiva de centralidad del docente y del conocimiento, ¿sí?, y en este diálogo con corrientes de pensamiento positivistas también enmarcadas, digo, en este pensamiento positivista, que los sujetos
cuando aprenden o cuando asisten a un espacio de aprendizaje, asisten como tábulas rasas, no poseen saberes de aquello que van a encontrar en ese espacio. Por lo cual se supone que hay una relación unidireccional de la enseñanza hacia el aprendizaje. Si enseño, el otro aprende. Si no hay aprendizaje, bueno, puede ser que tenga que revisar cuestiones de la propia planificación, o puede ser, y sobre todo, esta fue la gran justificación a lo largo de muchas décadas, y en el nivel superior es algo que todavía debemos seguir discutiendo para poder superar esa posición, se parte del supuesto que el problema está en quien aprende, ¿sí? Podemos hablar mucho más de esto, pero como dije, no vamos a hacer una profundización, no vamos a de la historia de la didáctica, sino poder enmarcar desde dónde nos vamos a posicionar para pensar las prácticas de docentes en el nivel superior. Hacia mediados del siglo XX, ¿sí? Avanzado el siglo XX, las investigaciones de la psicología educacional llevaron a preguntarse por la construcción del conocimiento. Y esto también llevó a hacerse preguntas reflexivas sobre la escena del aula, sobre aquello que acontece en el aula, sobre las interacciones. Se rompe esta idea unidireccional de un binomio enlazado, ¿sí?, en la enseñanza y aprendizaje, que supone esto que dijimos, que es que toda vez que enseño el otro debiera aprender, y se empieza a preguntar por aquello que allí acontece, las interacciones que producen aprendizajes que lo favorecen, que lo obstaculizan, que lo mejoran. Es decir, se empieza a disociar esos dos procesos, se comprende que son dos procesos separados, ¿sí? Por un lado la enseñanza y por otro lado el proceso de aprendizaje, y la didáctica va a poner el acento entonces en las interacciones que promovemos los docentes. Luego, estas investigaciones van a profundizarse y hacia fines del siglo XX, allí por la década del 80, del 90, se van a profundizar investigaciones de corte hermenéutico, interpretativo, centradas en la reflexión sobre la práctica docente. Es decir, ya no va a satisfacer solamente mirar lo ocurrido y reflexionar objetivamente de manera externa, sino que se va a plantear la necesidad de que él sea el propio sujeto que desarrolla la práctica, por supuesto, sostenido en un dispositivo que favorezca esto, reflexionar sobre sus prácticas a fin de poder mejorarlas y poder reconstruir clases que tiendan, valga la redundancia, a la mejora de la enseñanza. Ahí se va a poner el foco en las microdecisiones, en aquello que ocurre en el aula, ¿sí? Y que es lo espontáneo y lleva lo imprevisible del aula y que lleva a que aquellas hipótesis que teníamos construidas cuando hicimos la planificación, bueno, se vean interpeladas y se requiera de transformaciones de esto, ¿sí? Entonces, estas son las bases que van a dar lugar a la didáctica universitaria. Hace unos minutos yo decía que entonces aparece ahí en las universidades, en las instituciones de educación superior, un entramado entre disciplinas que tienen una construcción histórica muy disímil, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Inicié diciendo que la formación en el nivel superior viene de una larga tradición de transferencia de saberes, podríamos decir, de un colectivo profesional, de un colectivo intelectual a otro, sostenido meramente en la construcción de esos saberes. Yo no diría
de manera artesanal, ya que la masividad del nivel nos imposibilita pensar en unas escenas de transmisión artesana de esos saberes. La identidad docente del nivel superior está sentada en el ejercicio de una determinada profesión. ¿Sí? Por lo tanto, esa función docente que también va a conformar esa identidad profesional queda subsumida a la profesión. Es decir, si hablamos de la formación de futuros abogados y los profesores son abogados, lo que emerge es esa identidad profesional en particular, quedando desdibujada la función docente y la pregunta por cómo incluir o cómo abrir las puertas a este campo profesional, bueno, a quienes están aspirando a ingresar en él. ¿Sí? Una vez que irrumpe la didáctica y que irrumpe desde una extranjeridad, porque no va a preguntarse por el campo profesional en particular para el cual se están formando, sino que se va a preguntar por aquellas escenas que permiten el ingreso y la construcción de los saberes necesarios para ser parte de ese campo profesional. Es decir, ¿qué es lo que hace que se pueda formar a un abogado? ¿Qué es lo que hace que se pueda formar a un médico, a un profesor? ¿Cuáles son los saberes que se ponen en juego? ¿Son solamente los contenidos propios de cada una de las disciplinas que conforma el currículum? ¿O hay determinadas mediaciones en términos de enseñanzas, en términos de interacciones del docente con sus estudiantes, de diseños, ¿sí?, de la experiencia formativa que favorece el acceso a esos saberes disciplinares en particular? ¿Sí? Es decir, ¿se puede conocer de cualquier manera? Suponemos que simplemente enunciando los contenidos el otro aprende. Si nosotros pensáramos eso, no sería necesario este diálogo con la didáctica, no nos preguntaríamos por aquellas prácticas que realmente favorecen el ingreso a, al logro del grado, ¿no? A la vida profesional y a lograr el grado académico, ¿sí?, a los estudiantes de la educación superior. Por otro lado, sabemos que la masificación del nivel ha transformado la estructura sociohistórica de la matrícula. Una de las grandes luchas ganadas hacia fines del siglo XX y en estos inicios del XXI es el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a la educación permanente. Y en nuestro país en particular, la gratuidad de la enseñanza del nivel superior favorece el logro, ¿sí?, la concreción de este derecho. Ahora, la concreción de este derecho no se logra solamente a partir del ingreso, ¿sí?, sino, como decíamos antes, nos preguntamos cómo es ese proceso de acompañamiento hacia la posibilidad de acreditar el grado y fundamentalmente de ingresar al campo profesional de referencia. Bueno, ahí nuevamente aparece la didáctica. Una de las autoras con las que vamos a trabajar, Lucarelli, denomina a este diálogo entre la didáctica universitaria o la didáctica general, que va a dar lugar a la didáctica universitaria, a este diálogo que establece con las disciplinas que conforman las currículas, en particular una disciplina de cruce y una disciplina todavía en construcción, ¿sí? Algunos de los problemas que investiga y sobre los que teoriza esta disciplina tienen que ver con algunas cuestiones que hemos enunciado, ¿no?, como las estrategias institucionales que permiten que los profesionales que ejercen la docencia puedan desarrollarse además como docentes, ¿sí?
Entonces, que se formen como docentes. ¿Cuáles son las condiciones institucionales que favorecen la formación de docentes del nivel superior? También las estrategias de enseñanza y evaluación. Conocemos mucho acerca de las estadísticas históricas del ingreso en algunas universidades que, bueno, clasificaban y excluían masivamente al estudiantado, y también nos preguntamos por cuáles son las prácticas evaluativas que favorecen que los estudiantes den cuenta de aquello que aprendieron y que favorecen efectivamente el aprendizaje y a su vez la acreditación. ¿De qué manera la evaluación se constituye en un dispositivo que da evidencias de ser un dispositivo formador y pedagógico y no un dispositivo de regulación y control de la población? Estas son cuestiones que se pregunta y sobre las que indaga la didáctica universitaria. Bueno, por supuesto también la formación de investigadores. Allí podríamos recurrir a la imagen del artesano, ¿no? Como esa construcción artesanal de un saber, porque en general los grupos de investigación suelen ser pequeños y hay una transmisión de ese orden. Pero bueno, también la didáctica universitaria se pregunta cuáles son los mejores modos, cuáles son los mejores dispositivos, los recursos, las estrategias, para que aquellos que tienen intención, que tienen vocación, que tienen interés de formarse como investigadores, puedan hacerlo. Y una vez transitado el grado, también, bueno, cuáles son los problemas que se enfrenta la formación del posgrado, de aquellos que ya son parte del campo profesional de referencia, pero que necesitan continuar profundizando sus saberes, ¿sí? De estas problemáticas son las que vamos a estar abordando a lo largo de este curso. Sobre todo vamos a estar planteando cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias, ¿sí? Que a partir de la pregunta a quienes queremos formar y en qué campo en particular, ¿sí? Nos pueden favorecer o facilitar esa acción, ¿sí? Hablamos de la necesidad de una construcción o de un reconocimiento de una posición político-epistémica. ¿Por qué? Porque las decisiones que voy a tomar a la hora de innovar, a la hora de definir estrategias institucionales, a la hora de recibir a los nuevos ingresantes, de evaluar y de formar en la investigación, ¿sí? Va a estar sostenida en unos supuestos político-epistemológicos que van a favorecer o que van a obstaculizar estas acciones, el desarrollo de estas dimensiones, de estas problemáticas, que van a construir respuestas que vayan en línea de el logro del derecho a la educación, ¿sí? ¿Qué propuestas de formación de los nuevos ingresantes son las óptimas para que puedan transitar su formación académica de grado? De manera que a su vez vamos a tener que pensar en las formas de acompañamiento, ¿sí? Pero no en formas de acompañamiento a manera de prótesis, ¿sí? Para compensar a manera de políticas o de lógicas compensatorias, sino como saber propio y necesario, ¿sí? Del ejercicio de la práctica docente. Si nosotros nos proponemos, tenemos la intencionalidad de formar a otros, la formación es algo que ocurre a lo largo de un proceso que se acompaña, un proceso que se acompaña desde la responsabilidad, ¿sí? De la transmisión, de la tradición y de la herencia cultural de ese campo de saber en particular. Entonces, la evaluación tiene que estar en línea con ese acompañamiento, tiene que estar en línea con esas intencionalidades. Y del mismo modo, la formación en investigación.
Mucho escuchamos hablar en el nivel universitario de la necesidad de formar investigadores, de la importancia de la investigación, de la actitud investigativa que debe tener todo docente, pero también sabemos que, que esta acción en particular, que esta práctica en particular, requiere de sentidos, ¿sí?, diversos, requiere de programas que lo apoyen, ¿sí?, requiere otra vez de una propuesta de acompañamiento. Entonces, esta posición político-epistémica me va a llevar a establecer cuáles son mis principios, cuáles son mis supuestos, desde los cuales pienso, diseño e implemento toda propuesta formativa para el nivel. Esto que estamos planteando implica una ruptura muy fuerte. Todos los que estamos en estas aulas ya somos profesionales, hemos transitado durante más tiempo, durante menos tiempo, diversas escenas que dan cuenta de estas tradiciones ancladas en la transmisión del conocimiento como única dimensión y como único recurso eh, de la práctica docente del nivel. Sabemos que lo que estamos planteando implica romper con comportamientos, con formas, ¿sí?, con formas de enseñar que han asumido en sí mismas el lugar del contenido, ¿sí?, como plantea Verónica Edwards, construidas a lo largo del tiempo y que también se han transformado en tradiciones, ¿sí?, que pueden enunciarse en la frase: con saber la disciplina, con saber el campo de conocimiento en particular, con conocer el contenido, es posible enseñar a otro. La realidad nos muestra que esto no es así, que, que la enseñanza tiene un saber específico, ¿sí?, que se construye un saber específico propio de la enseñanza, que hay una teoría, ¿sí?, en respecto de la práctica y que hay una teoría respecto de la enseñanza. Y desde este recorrido conceptual que vamos a proponer a lo largo del seminario, lo que esperamos es favorecer la construcción de marcos epistémicos intra e intercátedras que puedan ir configurando ese campo de saber propio de la docencia universitaria. Allí lo que va a jugar fuertemente es la construcción metodológica que logremos realizar. ¿A qué remite la construcción metodológica? Bueno, es una construcción didáctica, tiene que ver con las decisiones que como docentes tomamos a la hora de diseñar las clases, ¿sí? Sí. Y a la hora de diseñar las clases, algo que nos aparece en primera instancia es el currículum. Y entonces, ¿de qué manera recontextualizamos? Es decir, ¿de qué manera hacemos presente esa propuesta curricular en el aula? ¿Sí? ¿Cuáles son las mediaciones metodológicas que van a permitir esa recontextualización? ¿Vamos a hacer una repetición de los textos o vamos a hacer un planteo problemático de diferentes dimensiones que atraviesan esa propuesta curricular? Cuando hablamos de recontextualización, nos remitimos también al campo de problemas que intenta resolver esa disciplina en particular. Y cómo recreamos esos problemas, cómo traemos esos problemas al aula, ¿sí?, y los ponemos en diálogo con los sujetos en formación y sus contextos. Es decir, cómo proponemos una construcción didáctica situada, que considera al sujeto destinatario, al campo de saber y al contexto en el cual se va a hacer, por un lado, la apropiación de saber, y al contexto de cruce, que sería el espacio del desempeño profesional en particular.
¿sí? Ello nos va a dar una configuración didáctica, en la que la pregunta por la formación va a aparecer otra vez allí con fuerza. En este sentido, nosotros podemos recurrir a la reconstrucción de casos que nos permitan profundizar en estos saberes. Esta es una opción recurrente, la construcción de casuística, pero también tenemos la posibilidad de abordar o de diseñar propuestas de trabajo de campo, problematizar sin que tengamos que reconstruir casos, sino plantear preguntas, problemas que sean potentes, ¿sí? Vincular al campo profesional con la problemática de la mediación tecnológica y el impacto que ésta tiene, tanto en el desarrollo del conocimiento como en la reconfiguración de las relaciones humanas. Es decir, nuestra postura en este seminario va a ser hacer el recorrido y profundización de cada uno de los aspectos que hasta aquí he mencionado, ¿sí? Y esperamos que al finalizar esta propuesta, bueno, podamos resituarnos en nuestro campo profesional de referencia y unirlo con esta construcción progresiva, ¿sí?, de identidad docente de nivel superior, para que allí confluyan los saberes propios de la enseñanza con los saberes propios de la, la formación en particular de nuestros estudiantes.